los costarricenses. Para el nuevo jerarca es necesario consolidar el grupo de trabajo y escuchar a otros cuerpos policiales. Además, es urgente capacitar a los agentes judiciales con el fin de agilizar los tiempos que tarden las investigaciones. Vamos a escuchar a don Walter Espinosa. Es una policía que se proyecta al país, es una policía que tiene que atender delincuencias de toda naturaleza, las más convencionales como hurtos y robos o temas relacionados con delitos contra la propiedad que no son violentos y que forman parte del comportamiento de cualquier sociedad en cualquier espacio geográfico del mundo. Pero hay otro tipo de delincuencia que tiene condiciones y características no convencionales, que es una delincuencia violenta, que es una delincuencia que trabaja dentro de las coordenadas de la oferta y la demanda, que es una delincuencia que hace armado, que es una delincuencia que tiene relaciones con otras organizaciones de la región centroamericana y más allá de ella, y que ha recibido algún tipo de determinación, o tal vez no entrenamiento, pero sí ha tenido vinculación con ellos y entonces tiene una manera de comportarse. Estadísticas de la Policía Judicial muestran que entre enero y septiembre se registraron 416 homicidios, de los cuales 165 son atribuidos al narcotráfico. Incluso el Ministerio Público prevé que el 2015 podría cerrar con un total de 533 crímenes, una cifra superior a la de 2010, cuando se contabilizaron 527. Escuchemos de nuevo a don Walter. Nosotros tenemos un sistema de investigación de hechos delictivos y de hechos administrativos que de alguna manera podrían considerarse contrarios a la ley. Ese esquema de trabajo se inserta dentro del sistema de administración de justicia que nosotros tenemos. Si algún oficial o alguna de las jóvenes que trabaja con nosotros comete un hecho delictivo o comete un abuso, pues nosotros somos muy receptivos a la denuncia, lo investigamos y coordinamos lo que corresponda para efecto de que se emita una sanción o se establezca la verdad real, que en la mayoría de las ocasiones se ha decidido por librar de responsabilidad a los oficiales. Con eso le quiero decir que nosotros, además de que hacemos investigación externa, nos preocupamos por lo que sucede internamente. Bien, y precisamente para hablar de este tema ya se encuentra con nosotros el magistrado de la Sala Primera, don Román Solís. Muy buenos días, don Román. Muy buenos días y gracias por haberme invitado a este importante programa de formación de opinión. OIJ, con nueva jerarquía, oportunidad para mejorar la situación. Por supuesto, ya la Corte es notorio la designación que hizo en días pasados del exfiscal de lucha contra el crimen organizado, don Walter Espinosa. Con él nos hemos venido reuniendo, la comisión de enlace, todavía el miércoles de la semana pasada, tuvimos una reunión toda la tarde de ese miércoles en donde el jefe de investigaciones criminales del OIJ presentó un plan de trabajo, presentó una especie de rendición de cuentas de cómo está hasta ahora esa unidad y qué es lo que se pretende para el futuro. Estaba presente don Walter Espinosa, con el cual compartimos a pleno sus criterios sobre el proceso de modernización que debe tener el organismo de investigación judicial, fundamentalmente en el ámbito policial, ¿verdad? Porque el OIJ no solamente es policía, el OIJ son laboratorios forenses, es medicina legal, unidad canina, etcétera, pero donde más llama la atención, porque la ciudadanía es lo que más ve, es la labor que desempeñan los investigadores del organismo, la labor estrictamente policial. La Corte Plena hace unos meses le encomendó a la Comisión de Enlace, OIJ, Corte Plena o Corte Suprema de Justicia, hacer una especie como de alto en el camino para hacer valoraciones de lo que ha venido haciendo el OIJ y qué es lo que se requiere transformar para el futuro. Hasta la fecha nos hemos reunido con varios exministros de Seguridad Pública, con exdirectores del organismo, con fiscales y exfiscales del Ministerio Público, con la directora de la Defensa Pública, para tener una visión completa de la percepción que tienen, en este caso de los ministros de Seguridad Pública y exministros, desde la función de la policía administrativa, la fuerza pública,
Y para el caso de los fiscales, del fiscal general, exfiscales generales y directora de la Defensa Pública, ¿qué apreciación tienen sobre el desempeño que tienen los oficiales de investigación en los casos encomendados y que quedan sometidos a la investigación penal? En su momento la comisión tendrá que rendir un informe detallado a Corte Plena para expresar por parte de nosotros qué áreas sensibles son las que deben ser valoradas y sujetas a una revisión que puede pasar por reformas a la ley orgánica que creó la Policía Judicial. Esa ley ya lleva bastantes años, ¿verdad? Más de 25 años. Fue promulgada para una época en donde la delincuencia en este país era una delincuencia, llamémosla tradicional, el carterista, el que roba gallinas, el asaltante que se mete a una casa a robar el televisor, etcétera. Ahora es otro tipo de delincuencia, por eso hablamos de crimen organizado, hablamos de ciberdelincuencia, que es un tema que genera mucha reflexión, la ciberdelincuencia y la manera como este tipo de delincuencia digital se ha venido desarrollando tanto en los países de mayor nivel como en los países como el nuestro. Y en eso el director del OIJ tiene también apuntado una labor para establecer pautas de lucha contra la ciberdelincuencia, porque con la ciberdelincuencia también funcionan los narcotraficantes, funcionan los vendedores de armas, funcionan la trata de personas, la pornografía infantil, con la existencia de una internet paralela creada exclusivamente para ese uso delincuencial, le llaman Tor. La existencia de monedas digitales, el Bitcoin, que también es utilizado para encubrir transferencias millonarias que puede hacer el crimen organizado de un país a otro. O sea, vivimos en un mundo ya en donde la delincuencia ha variado notablemente sus formas de actuación y ciertamente que la policía debe de adecuarse a esas nuevas formas de actuación. Ha sido un proceso lento, ha sido un proceso que en muchos casos ni siquiera se ha iniciado. ¿Qué lectura se hace de esta OIJ que tenemos hoy respecto a esa realidad delincuencial que usted expone? Bueno, la obligación de la jerarquía del OIJ y de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Plena, es establecer las políticas y los mecanismos adecuados que pasan por soporte presupuestario para preparar a nuestros oficiales de policía en estas labores. En días pasados recibimos a un exministro de Seguridad Pública y él nos comentaba, y me gustó la expresión que él tuvo, de que el OIJ debe retomar la función por la cual fue creada, que es la función de investigar el delito. Debe retomar el papel de detectives de saco y corbata, ¿verdad? En el sentido de que ese es el organismo que nosotros requerimos. Lo que voy a decir lo digo a título personal, no es lo que piensa la comisión, pero por ejemplo, uno pretende que la policía judicial sea una policía científica, como la ley lo indica, y al ser policía científica, pues debe tener los soportes necesarios para desarrollar la investigación en la represión del delito. No es una policía que debe andar botando puertas, ni debe andar gritando todos al suelo. Eso se debe hacer, pero en momentos en que así se requiera. Pero es más adecuado que nuestra policía reciba capacitación en la investigación científica del delito que capacitación para andar botando puertas. Ese ha sido el problema del organismo de investigación judicial, la falta de capacitación específicamente. Sí, ha habido un abandono, lo digo con toda claridad, ha habido un abandono que pasa por temas presupuestarios en ese aspecto de la capacitación de nuestros oficiales de investigación. Ciertamente que la ciudadanía pues le gustaría que nuestros oficiales recibieran capacitación de policías científicas más desarrolladas como el FBI, policías europeas como la española, la italiana, que la han recibido, pero no en la intensidad con que uno pretende y se requiere. A nivel de América Latina, nuestra policía está muy bien pautada, ocupa uno de los primeros lugares junto con la chilena, la Policía Judicial chilena, en ser un cuerpo científico, pero sí requerimos más y mejor. Y como nos decía el director recién nombrado, ahora en el organismo, en el aspecto de los cuerpos policiales, se da un cambio generacional,
muchos de los investigadores ya con malicia de investigador se han jubilado, se han acogido a su derecho jubilatorio, y vienen las nuevas camadas, por decirlo en esos términos, de oficiales muy jóvenes, y no siempre la juventud es señal de calidad, ¿verdad? Y estos oficiales son cooptados a través de un proceso de inducción que realiza el Departamento de Recursos Humanos y Gestión Humana de la Corte, y reciben un curso de 6 meses porque hubo que reducir el curso, y una vez que pasan ese curso, en donde hay de todo un poco, hasta preparación física, ya los ponen a trabajar, pero son muchachos cuya edad promedio son 24, 25 años, y que sí requieren mayor capacitación y mayor formación. Normalmente los ponen a trabajar en parejas con gente de mayor experiencia, pero hemos tenido esa problemática. Habida cuenta de que hace 2 administraciones anteriores hubo un fuerte financiamiento del gobierno de ese entonces para que al OIJ le diéramos 500 plazas. Eso fue producto de una negociación que hubo con el Poder Ejecutivo y un presupuesto extraordinario que fue exclusivamente para el OIJ. Esas 500 plazas aún no se han llenado. Y no se han llenado porque ese trabajo no es atractivo para las generaciones de gente joven. No es un trabajo atractivo, aunque el salario es más o menos adecuado, tampoco es un salario alto, pero es un salario adecuado, mucho mayor que el que paga la fuerza pública para sus oficiales de policía. Y hubo que reducir la duración del programa de formación, que antes duraba 1 año, ahora se redujo a 6 meses, para así ir alimentando con recurso humano nuevo las distintas delegaciones que tenemos en todo el territorio del país. Por ejemplo, hay delegaciones que tienen 30, 40 agentes, dependiendo del nivel de actividad delincuencial que se dé en esa área geográfica. Yo sé que los medios de comunicación a veces nos abocamos por la nota fácil, ¿verdad? Y por resaltar las cosas negativas, pero eso que usted me está diciendo, la ciudadanía puede sentirlo como reflejado en las informaciones que constantemente estamos viendo, de que procesos judiciales se caen por una mala recabación de la prueba, por un maltratamiento de las escenas de crímenes. A veces ve uno que entre la Fiscalía y el organismo de investigación judicial se achacan culpas porque no salen los procesos judiciales como estaban planeados. Falta de coordinación entre estos dos. Bueno, ese tema sí es un tema muy sensible. Ciertamente que como son situaciones excepcionales, pues la prensa le da mayor cobertura. No es que todos los juicios se caen por eso, pero sí se han dado datos en donde a juicios que tienen alguna relevancia ciudadana, pues se da la circunstancia que hubo una mala recolección de la prueba, un mal cuidado del escenario del delito, etcétera. Pero en estas reuniones que hemos tenido con el nuevo fiscal, con el nuevo director del organismo, ex fiscal, reiteramos la necesidad que haya una mayor coordinación y una mejor conversación institucional entre la jerarquía del Ministerio Público con la jerarquía del organismo, para no achacarse culpas recíprocas. Aquí reitero lo que nos dijo don Walter cuando se hizo esa manifestación. El policía del OIJ, el investigador del OIJ, actúa bajo la dirección funcional del fiscal o la fiscala responsable del caso. No actúa de manera autónoma ni independiente. La ley así lo exige. Es el fiscal el que monta la teoría del caso, el que monta la línea de investigación, y es el policía investigador del OIJ el que ejecuta esa línea de investigación. Si por alguna razón el fiscal o la fiscala montan una línea de investigación algo endeble, blandengue, eso se va a caer en el juicio, pero no es estrictamente una malpraxis del investigador al momento de andar recabando las pruebas que el fiscal o la fiscala requieren para construir la acusación. Ahora bien, don Román, algo importante que usted señalaba, el tema de los recursos, pero bueno, viene un nuevo director del organismo de investigación judicial, ¿ustedes le van a dar esos recursos necesarios para fortalecer la policía Mire, judicial? ese es otro gran dilema. La policía judicial, si hacemos una remembranza histórica, ¿por qué se le da el Poder Judicial?
el legislador de los años 70 consideró que ante una serie de circunstancias de corrupción policial que se daba en una unidad que se denominaba la DIC, que fue con ocasión de la investigación de unos crímenes que pasaron a la historia como las muertes extrañas, era necesario limpiar esos cuerpos de policía y consideraron que era oportuno para la salud republicana sacarlos de la égida del Poder Ejecutivo, que es muy político, a la égida del Poder Judicial, un organismo constitucional, totalmente neutral, y en donde no hay intromisión político-partidista. Y fue así como se adscribió la Policía Judicial al Poder Judicial. Y nos ponen a los magistrados a ser los, llamémoslo en términos muy simbólicos, los administradores de la policía. Entonces, cuando ustedes toman el proyecto de presupuesto del Poder Judicial, se van a encontrar con grandes temas muy sensibles. Por ejemplo, conformar un juzgado de pensiones alimentarias. Sí, eso es una labor típicamente del Poder Judicial. Pero se encuentran con rubros presupuestarios para comprar armamento pesado, AR-15 y otro tipo de armas de calibre que necesita la Unidad Especial de Intervención, el CERT, que tiene el OIJ para combatir el crimen organizado. Entonces hay que repartir de manera proporcional los recursos del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la ciudadanía requiere juzgados de pensión alimentaria, la ciudadanía requiere tribunales de flagrancia o requiere tribunales de distinta naturaleza, pero también requiere la ciudadanía de una policía que esté adecuada para el combate contra el crimen. Y entonces eso hace surgir tensiones cuando hay que repartir presupuestos. Nada más me pueden hacer la pregunta, usted, magistrado, entre comprar armas y nombrar juezas y jueces de pensiones alimentarias, escoja. Y entonces la respuesta es bastante difícil. Entonces, la Policía Judicial forma parte de nosotros, del Poder Judicial, pero siempre uno encuentra, cuando se hace discusiones presupuestarias, algunas reticencias de algunas compañeras y compañeros que integran la Corte Plena, cuando se da este tipo de discusión y se da este tipo de escogencia sobre hacia dónde debe destinarse el presupuesto del Poder Judicial. Y ciertamente, pues el OIJ ha resentido, el organismo de investigación judicial ha resentido afectaciones presupuestarias que le impiden desarrollar de mejor manera su labor. La manutención de los laboratorios forenses es carísima, ¿verdad? Carísima, carísima, porque los reactivos, todas las sustancias que requieren nuestros peritos forenses son muy caras y hay que tenerlo, porque todos los días los tribunales piden pruebas, todos los días piden análisis, medicatura forense también requiere una fuerte inversión. En todos esos aspectos, pues sí, el dato presupuestario incide notablemente. Volvamos al tema de las capacidades, capacitación y requerimientos que se tienen ahora para tener policías, investigadores, como lo necesitan los tiempos. Y dentro de eso está el gran tema de los derechos humanos. En procesos de capacitación de corto tiempo, como los que expone usted, ¿caben estos temas, los temas de derechos humanos y de cómo se deben estar comportando? Es una exigencia. ¿Y si se violan derechos humanos en el actual organismo de investigación judicial? Sí, no podría afirmar que se den esas violaciones constantes o sistemáticas de derechos humanos. Pero sí es una obligación del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia y de la jerarquía del organismo de investigación judicial que nuestros investigadores estén nutridos de la ideología del respeto de los derechos humanos. Y ellos reciben cursos sobre esta temática cuando están en los cursos de preparación y paulatinamente se les dan cursos de refrescamiento sobre la importancia que es el respeto de los derechos humanos. Como yo se lo he dicho al director anterior y al nuevo director, yo no quiero una policía militarizada, yo quiero una policía científica y la ciudadanía costarricense exige una policía científica. Y eso requiere entonces que nuestro investigador esté dedicado a la investigación y a la represión del crimen desde un punto de vista científico, no desde un punto de vista de policía activa que golpea al detenido para sacar la información. Eso no es correcto, no es adecuado. Y los casos que se han dado, todos ustedes recuerdan el caso de
de las cabezas cortadas que aparecían en el Braulio Carrillo de Ciro Monge, eran oficiales del organismo que mataban a los narcos. Eran escuadrones de la muerte, para decirlo con toda claridad. Fueron debidamente determinados, suspendidos y están encarcelados. Tal vez años después se dio otro problema en donde una persona joven fue vapuleada por un policía del OIJ y con ocasión de esa golpiza murió. Era cuando estaban aquellas bandas de muchachitos que corrían por las principales calles de San José. Chapulines. Los famosos chapulines. Uno de estos había acuchillado a un policía del organismo. Entonces, otro compañero le dio seguimiento, lo detuvieron, lo golpearon y el tipo murió. Y murió según la circunstancia del examen forense por los golpes que recibió en su organismo. Circunstancias como esta no se han vuelto a dar. No se han vuelto a dar. Y si se detecta algún abuso de un oficial o de una oficial hacia algún detenido, inmediatamente se pone en funcionamiento el mecanismo de asuntos internos que tiene el organismo de investigación judicial para que se lo comunique a la oficina de inspección judicial y se haga el caso respectivo y se despide. Hay veces, como les decía hace unos minutos, muchas veces la juventud no siempre es señal de madurez. Y entonces algunos hemos determinado algunas circunstancias en donde 2 o 3 agentes del organismo se sobrepasan en una comunidad rural y golpean o hacen alarde de su autoridad. Eso llega a conocimiento de la jerarquía del OIJ, inmediatamente se les abre el proceso de despido y se pone en comunicación del Ministerio Público por si ha habido comisión de algún delito. Ahora, en eso debemos ser muy celosos. Para retomar, uno de los motivantes, digamos, que tomamos para esta entrevista es la creación de una unidad especial sobre crimen organizado y la necesidad de acuerpar al organismo de investigación judicial en esto que es complejísimo, no solo por cómo se está extendiendo fuera de nuestras fronteras, ¿verdad? El crimen organizado no es un crimen localista, sino que extiende sus tentáculos en toda la región y además de las capacidades y de acuerpamiento y de blindaje que ocupa la fuerza especial que se dedique a esto. Los temas de corrupción es muy fácil ligarlos, ¿verdad? Y lo vemos como el pan de cada día en otros países donde la policía judicial, la fuerza pública está cooptada por los intereses del narcotráfico y del crimen organizado y cómo una unidad especial acá viene a blindar la investigación al respecto. Y hasta la política que ha venido a penetrar. Sí, por supuesto. Es que el narcotráfico en América Latina va de la mano de la política, en todos los países. El ejemplo más expresivo es Colombia, ¿verdad? Desgraciadamente por el pueblo colombiano, pero sabemos que a cada rato salen denuncias de que el expresidente tal, el ex senador tal, autoridades del gobierno tal están vinculadas con el narco, mucho dinero, y fundamentalmente en el campo de lavado, es donde da mayores ganancias. Y sí, el actual director del organismo tiene como meta inmediata la creación de esta unidad de crimen organizado dentro del OIJ. Él está haciendo los estudios con su gente y fue un poco lo que nos adelantó el miércoles pasado de cómo van a tener que mover de distintas oficinas internas del organismo a algunos grupos de oficiales para crear esta unidad de crimen organizado que va a trabajar de la mano con la respectiva de la Fiscalía General de la República, que tienen una unidad de crimen organizado. Y sí, se requiere entonces toda una preparación de estos agentes, una política de cooptación muy seria y muy firme y, como dice usted, blindada, para evitar que se incorporen gente no deseable o que tengan relaciones con gente cuestionada, ¿verdad?, en sus comunidades en general, y a partir de ahí pues desarrollar una unidad que va a ser una unidad de inteligencia, ¿verdad? No es esa unidad que va a andar botando puertas. Pero se requieren las 2 policías. ¿Perdón? Se requieren las 2 policías dentro del OIJ. Ah, sí, sí, por supuesto, pero esto va a ser una unidad más estructurada desde el punto de vista del combate del crimen organizado, con la definición de políticas claras de cómo se puede dar seguimiento a grupos organizados, porque cuando hablamos de crimen organizado no solamente es el narco,
¿verdad? Trata de personas, lavado de dinero, venta de armas, etcétera, etcétera. Entonces sí, se requiere un cuerpo especializado que conjuntamente y bajo la dirección funcional de la unidad de crimen organizado de la Fiscalía General puedan desarrollar cabalmente sus cometidos. Al día de hoy es que esas tareas están distribuidas, ¿verdad? Y entonces la idea es concentrarlas, escoger a los mejores agentes que se han destacado en esa labor y empezar a hacer una tarea debidamente coordinada con la Fiscalía General. Tenemos otro problema, y se los digo con toda claridad. El problema es que recientemente se aprobó en este país una ley para darle a la ciudadanía respuestas inmediatas cuando hay desaparición de menores de edad. Esa ley es producto de un debate que se dio con ocasión... ¿Perdón? La alerta, que es exacto, exacto. Y el legislador consideró, con la oposición de la Corte, darle esa labor al OIJ. Y la ley obliga al OIJ a crear una unidad especializada para eso. Sin un 5 en el presupuesto del organismo para abrirlo, y la ley ya está vigente. Reflexiono, la ley puede tener una vocación importante de tranquilidad a las familias costarricenses, pero es que no se pueden crear estructuras dentro de instituciones, en este caso dentro del OIJ, sino con el soporte presupuestario. Entonces, eso está incidiendo también, porque ya hay que hacer esa unidad. Y el legislador consideró, tal vez en una actitud de reconocer la capacidad y profesionalismo del organismo de investigación judicial, la necesidad de que éste absorbiera y asumiera la responsabilidad de esa unidad. Ni siquiera al patronato, ni siquiera al Poder Ejecutivo. Se lo dio en grado de exclusividad al organismo. Y este es un tema, como nos decía don Walter, en la reunión del miércoles, que lo está quejando, porque ahí está la ley vigente. Afortunadamente el tema del secuestro de menores, pues es reducido, ¿verdad? Pero ellos tienen que crear toda una plataforma policial con aporte digital para establecer todos los esquemas de cómo se va a buscar al menor de edad desaparecido en las primeras horas, ¿verdad? Y eso sí requiere un esfuerzo también institucional muy alto. Le agradecemos al magistrado de la Sala Primera, don Román Solís, por acompañarnos esta mañana. Un panorama que nos deja bastante claro esta conversación con usted. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y termino diciendo que tenemos un organismo de investigación judicial bueno, serio, y estamos haciendo lo mejor bajo la dirección de su jerarca para lograr un avance positivo en la labor que desempeña el organismo. Muchísimas gracias. Son las 7:07. Noticias deportivas. ¿Qué tal y bienvenidos? Buenos días. Ahora empezamos con los deportes. Andrea Salazar les saluda. Rodolfo Villalobos, el presidente de la Fedefútbol, califica este 2015